Listo. Muy buenas tardes, comunidad. Otra vez, como cada tarde, en un encuentro con gente de coraje. Pido mil disculpas por el retraso, pero hemos tenido ya sucesivamente varios problemas de conexión y bueno, menos mal que pudimos resolverlo. Eh, Doy la bienvenida a Mauricio López. Él es un joven chef de ya un gran recorrido pese a la juventud que tiene. Él se ha formado en varios países de Europa, en Suecia, en España, en el reconocidísimo restaurante Nonam de Dinamarca. Recordemos que este restaurante siempre ha estado en los primeros lugares como los mejores restaurantes del mundo. Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, y saludos a todos los Qué que bien, están viendo. qué bien, Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Mira, una de las razones por la que hemos pensado en ti a la hora de entablar esta entrevista es exactamente por dos razones. Primero, porque eres un joven emprendedor, ¿no? Y eso es definitivamente algo que valoramos a la hora de dar micrófono a las personas. Y justamente entendiendo que tú recientemente te separaste ya de ser el jefe de cocina del prestigioso restaurante Gusto e iniciaste con tu propio emprendimiento, Ancestral es el nombre de su restaurante, que recientemente había sido inaugurado. Eh, Hay que entender que el rubro gastronómico normalmente es un rubro que resulta ser una salida para los primeros emprendimientos. O sea, estamos hablando de gente que tiene el primer local antes de pensar ya en grande y pasar a la empresa grande. Creo que va a haber oportunidad de hablar de las empresas ya establecidas con años en el mercado y seguramente más allá de lo difícil que pueda resultar la situación, seguramente encontrarán las salidas para hacerla. ¿Qué pasa en situaciones como las tuyas, querido Mauricio? Tu primer emprendimiento, restaurante abierto hace 3 o 4 meses, si no me equivoco. Eh, ¿Cómo enfrentas una situación como esa? Bueno, sí, así es. Hemos abierto recién el restaurante y es nuestro primer emprendimiento. Ya nos tocó vivir todo el fin del anterior año, ¿no? Todo lo que pasó en octubre y en noviembre. Y bueno, un poco eso nos tuvo un poco preparados para lo que iba a pasar. Después estábamos en un momento en el que el restaurante está empezando a crecer, está empezando a conocerse, estamos empezando a encontrarnos a nosotros mismos, a desarrollar nuestra cocina y nos encontramos con esto, ¿no? Al principio obviamente es difícil y es desolador, pero nos da una buena oportunidad porque se abren nuevos mercados, nos da una oportunidad para parar y reflexionar, nos da la oportunidad de pensar bien las cosas, de sentarnos, de analizar. Y entonces hemos intentado verlo así. Obviamente es difícil, pero hay que verle el lado positivo porque si no es muy difícil seguir adelante. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es analizarlo, aprovechando este tiempo para repensar todo. Estamos pensando en nuevas ideas, en nuevas formas de cómo va a funcionar el negocio después de que todo esto pase, que va a pasar, pero va a tardar y va a haber un tiempo, ¿no? Hasta que se vuelva todo normal. Entonces estamos analizando. Con mis socios estamos viendo, nos reunimos, tenemos nuevas ideas y estamos viendo qué se puede hacer. Lo que pasa en estas situaciones tan extremas es que si bien se vuelve complicado para todos, pero empiezan a crearse nuevas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, la gente sabemos que se va a quedar mucho más en su casa, por lo menos el resto de este año y tal vez un poco más el siguiente año o hasta que se encuentre la vacuna. La gente estará más en su casa, eso significa que se abre mercados para diferentes cosas, ¿no? Significa que la gente va a tener su casa como su refugio y va a tener más cosas en su casa, se va a comprar más cosas, va a comer más en casa, la gente va a cocinar más en sus casas. Entonces tenemos que empezar a intentar adivinar qué es lo que va a pasar después, cómo va a reaccionar la gente y ver cómo nos adaptamos. Entonces así es como lo estamos tomando como restaurante. Ahorita ver para atrás o pensar de
qué hubiéramos hecho si no pasaran las cosas como están pasando, no nos ayudan en nada. Entonces, nada, ver para adelante y aprovechar este tiempo de tranquilidad para pensar, para reflexionar y para analizar. Bajo este escenario analizado, ¿cuál es la estrategia? Si se puede saber. Claro, claro. Lo primero que vamos a hacer, y creo que todos los restaurantes, es empezar a trabajar en un servicio de catering. Hay muchos restaurantes que ya lo están empezando a hacer. Nosotros hemos decidido esperar a que esté totalmente permitido y que pueda funcionar, que el personal se pueda mover. Y ahí es cuando vamos a empezar. Entonces, nuestra estrategia es primero esperar un poco más, preparar algo interesante y luego lanzarlo. Si queremos hacer una experiencia distinta de catering, queremos hacer algo diferente porque sabemos que el mercado se va a inundar, o sea, todos los restaurantes que funcionan como restaurantes se van a volver caterings, perdón, delivery, y muchísimos nuevos van a aparecer. La gente que cocina en su casa empieza en esta cuarentena, seguramente ha empezado a vender a los vecinos y luego crecerán y otros negocios van a crecer. Entonces, estamos sí ya planeando un delivery distinto y ya lo verán pronto, no lo vamos a lanzar todavía, pero estamos queriendo dar una buena experiencia y realmente que no se extrañe tanto la experiencia de estar en un restaurante. Entonces, estamos en ese proceso y ya tenemos algunas ideas que pronto las lanzaremos. Mauricio, ¿eso implica reducción de personal? Al principio sí, en muchas empresas era así, pero nosotros, como hemos empezado hace poco, tenemos un equipo pequeño. La idea es de ancestral, es que eso siempre lo hemos querido hacer con nuestros socios, es empezar de muy pequeño. Queríamos empezar con un equipo compacto en el que todos nos conozcamos y que las cosas funcionen bien y de ahí ir creciendo. Entonces estábamos recién al tercer mes de operaciones, Ricardo, entonces muy poco. Entonces tenemos un equipo pequeño y esperemos poder mantener a todos y la idea es mantener a todos. Bajo tu análisis, entiendo que estás emprendiendo y que tu negocio aún es pequeño, hay que crecerlo, hay que escalarlo, eh, Sí, pero evidentemente conoces bien el negocio, ¿no? Porque has estado desde tu proceso formativo en restaurantes que seguramente se manejan muy bien y sabes el teje y maneje del negocio. ¿Qué crees que va a pasar de acá a futuro? ¿Cuánto porcentaje de gente crees que termine en las calles o a la que ustedes como dueños de restaurantes no puedan compensarlos en ingresos, ¿no? Porque uh-huh. hay que entender también que gran parte de los ingresos en los restaurantes, sobre todo de la gente que trabaja en el servicio, ¿no? Estoy Sí. hablando de meseros, barra y demás, eh, compensan su salario con las propinas. No es en todos los casos, no es en todos los estratos, pero hay una parte importante, ya la cultura de la propina ha ido creciendo en Sí. Bolivia poco a poco. Y bueno, yo he hecho un pequeño estudio también hablando con gente que se dedica a esto y ellos cargan gran parte de sus ingresos a las propinas. Entonces, ahí se va a ver definitivamente un gran sector de este rubro bastante afectado, porque o van a necesitar más ingresos para seguir trabajando en el lugar donde trabajaban, que Sí. probablemente ustedes no lo puedan asumir, ¿no? Pero tampoco lo pueden garantizar, porque está claro que eh, todo el aislamiento social de forma voluntaria va a seguir. ¿Qué crees o cuáles crees que van a ser los cambios lógicos en temas de estructura de cada negocio? Sí, o sea, tiene razón, como dices, el tema de las propinas va a bajar muchísimo y seguramente al principio va a ser cero. Los restaurantes no, yo no veo que los restaurantes se abran pronto, no sería responsable y no creo que tampoco que la gente quiera salir a comer. Entonces yo creo que va a ir escalonando, van a ser etapas y hay que ir analizando cada etapa. Yo creo que la primera etapa va a ser el catering, seguramente el delivery, y eso va a durar un buen tiempo. Ahora, depende de cómo manejemos la situación. En el mejor de los casos, me imagino que si ya se empieza a controlar, empezarán a abrir los negocios y la gente irá a los restaurantes, pero hay que bajar la capacidad.
hay que tomar medidas de bioseguridad y seguramente eso significaría que, claro, los negocios van a tener que bajar su personal, van a tener que bajar igual sus ingresos y eso significa que van a bajar las propinas. O sea, son las propinas que van para el personal, el ingreso que va para el restaurante. Van a ser épocas difíciles, o sea, se va a tardar. Pero yo también creo, y se habla mucho de eso, que va a haber en la economía un efecto rebote, si bien vamos a bajar mucho, esperemos que haya una subida en B y una vez que haya la vacuna o mejoren las cosas y se controlen mejor, creo que la gente va a tener todas esas ganas guardadas de salir, va a empezar a salir más y va a haber un movimiento económico más activo. Entonces yo lo veo así, primero delivery, segundo restaurantes más vacíos, medidas de seguridad más serias y después poco a poco ir, ir abriendo más espacios y según se vaya controlando la situación. Pero es muy difícil, Ricardo, saber qué va a pasar exactamente, cuánto tiempo tardará, pero me imagino que va a ser algo así, que va a ser algo así poco a poco. No veo normalidad hasta fin de año, la verdad, tal vez un poco más incluso, pero hay que buscar la forma de adaptarse y los restaurantes tienen que buscar nuevos modelos de negocio. Sin duda, un restaurante normal no se va a poder mantener y también yo creo que los restaurantes van a tener que volver más a la comida de casa, más a menús más cortos, no puedes tener un stock gigante en tu restaurante, necesitas comprar más seguido las cosas. Yo haría eso, iría más a comida más sencilla, más comida más, no sé, menú del día, que vaya cambiando según, no sé, semanalmente, un menú más movido sobre todo y más corto. Yo creo que a ese lado se van a ir los restaurantes. Bueno, entiendo que toda la parte de servicio y demás no se va a implementar rápidamente, eso está claro. Sí, no, Entonces, eso deja como resultado que la primera medida que tomaría cualquier dueño de restaurante es prescindir precisamente de los que están en primera línea, es decir, todo lo que son meseros, caja, barra y todo lo demás. Eso, lamentablemente, creo que es algo que se viene. Tú, estando en el negocio, ¿qué porcentaje de un negocio regular, de un restaurante regular, se carga a atención al cliente? 40%. O sea, tú dirías que todos los negocios van a reactivar reiniciar sus actividades con un 40% de gente menos. Bueno, si es que no se encuentra otra función para ese personal, sí, 40% menos. No creo que sea muy alejado. O sea, obviamente la Bárbaro. caja va a seguir funcionando y se puede conseguir otro, o sea, se puede buscar otro tipo de trabajo para el servicio, para las llamadas, depende del tamaño, cada negocio es un mundo, pero, o sea, reducción de personal seguramente va a haber al principio, pero como te digo, espero que haya un buen rebote en la economía y puedan volver a crecer los negocios. ¿Cómo se han estado reinventando los negocios durante la pandemia? La prohibición está, pero la regla se cumple. Es decir, recientemente escuché al alcalde tener una declaración con respecto a los negocios en la comida callejera, eh, ¿no? Básicamente los prohibió porque obviamente son un foco de contagio por la aglomeración de gente, Sí, precisamente. También se ha visto a lo largo de todo este tiempo que hay algunos negocios que igual ofrecen sus servicios eh, a través de las redes sociales ofreciendo la entrega de puerta a puerta. sí. No sé cómo está la norma ahí, qué tan controlado está, es legal, no es legal. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, como te decía, cada negocio es un mundo. Nosotros hemos tomado la decisión de cerrar y no hemos hecho ningún tipo de delivery, ni hemos funcionado de ninguna forma. Nosotros, en nuestro caso, hemos sentido que era lo más responsable y es la forma que lo íbamos a manejar. Y bueno, los negocios que lo están haciendo tendrán sus motivos para hacerlo. La norma no es clara, entonces hay huecos en la norma. Entonces, si alguien, por ejemplo, vive en su restaurante y hace comida y simplemente la envía, creo que está dentro de la norma.
Entonces, a mí, entonces, sí me gustaría que haya normas más claras y que si funcionan estos deliveries dentro de la cuarentena, que estén controlados y que estén, va, que se cuide, que se estén siguiendo todas las medidas de bioseguridad. Después, cada negocio tiene sus necesidades y cada negocio es diferente y hay gente que está haciendo deliveries y me parece que es decisión de ellos y me parece que está excelente. Precisamente yéndonos ya a la seguridad ciudadana, estoy hablando del tema salubridad, ¿no? Está claro que hay vacíos ahí y no hay por dónde juzgarlos, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿cómo ustedes asumen las medidas de seguridad? ¿Bajo qué? Justamente porque hay vacíos, existe también la parte que puede ser complicada para el cliente, ¿entiendes? O sea, cuando uno asume una compra como cliente, asume Sí, una compra entendiendo las reglas de juego, ¿no? Y las reglas de sí, juego dicen que este restaurante está regulado, este restaurante o servicio tiene un control sanitario, no solamente hecho en base a conciencia, sino claro. también en base a coordinación con las autoridades municipales y más, ¿no es cierto? ¿Cómo Sí, están resolviendo eso? Porque yo creo que gran parte del parón de tu rubro, más allá del sí, levantamiento de la cuarentena, va a ser la paranoia. sí, total. Entonces, ¿cómo vencer la paranoia? ¿Cuál es la estrategia para vencer la paranoia? Bueno, primero, lo primero que decías es cómo saber cómo se va a manejar la seguridad. Yo creo que primero tiene que haber normativas y la alcaldía tiene que controlar y si hace controles ahora de seguridad y de limpieza, tienen que ser mucho, mucho más fuertes ahora. Ahora, esto toma tiempo, ¿no? La alcaldía está ocupada con otras 1000 cosas más y va a ser difícil que tenga todo el personal y todo el tiempo para crear una nueva normativa para los restaurantes que trabajen con delivery y que sean bioseguros. Va a ser difícil, entonces yo creo que ahí llega a la responsabilidad de cada restaurante, de cada dueño de restaurante. Y también creo que es algo que el mercado lo va a dictar, o sea, restaurantes que sean responsables y que muestren sus formas, sus manejos, y den más seguridad al cliente son los que mejor van a funcionar. Entonces, puta, nosotros no hemos descartado nada, ninguna de las opciones, incluso si hace falta tener una de estas cámaras de desinfección antes de la entrada del restaurante, nosotros tenemos que manejar todo. O sea, no solo es hacia afuera, también es hacia adentro. O sea, tenemos que empezar a cuidar, nosotros primero, cuidarnos a nosotros y al personal, primero, antes que nada. Significa que todo nuestro personal vamos a tener que, no sé, creemos que la mejor medida por ahora es tomar la temperatura, por ejemplo, al personal y saber que no utilice los zapatos que están afuera, que tenga un área para entrar, que se descontamine, algo como lo que estamos haciendo todos en casa, vamos a tener que llevarlo al negocio. Eso significa más trabajo también. Entonces, todo lo que compremos va a tener que ser, va a tener que ser limpiado, pero mucho más que antes, ¿no? Con mucho más cuidado. El manejo de los alimentos va a tener que ser de mucho más cuidado, como digo, y lo mismo con el personal. De ahí para afuera, igual, o sea, toda la manipulación la tenemos que hacer de la mejor forma posible. Entonces, los restaurantes tienen que trabajar con la mayor profesionalidad posible, tenemos que utilizar barbijos, tenemos que utilizar guantes y tenemos que utilizar todo lo que haga falta. Alcohol en gel, el lavado de manos va a tener que ser riguroso y va a tener que estar presente a cada media hora por lo menos. Y espero que con eso y con que la alcaldía o alguna institución nos ayude a certificar que algún restaurante, no sé, tenga este sello de seguridad, podamos contrarrestar la paranoia de la gente, porque claro, te da miedo, te dicen que en el plástico aguanta 3 días el virus y te llega en un empaque de plástico, entonces asustan. Es lo que queremos ver, cómo manejarlo. Hemos pensado en ideas de tener empaques que sean sencillos de desinfectar. Hemos pensado también en que la comida, sugerir cómo manejarla cuando llegue a casa. Es, como te digo, es volver a repensar en un negocio que no existía antes, ¿no? Es en una forma de manejar que no existía y tenemos que pensarla y hacer
que se sienta segura, pero desde adentro que de verdad sea segura, ¿no? Que nosotros cuidemos nuestro personal, nosotros mismos no nos contagiemos, que nadie contagie a sus familias. Es un círculo de responsabilidad que tenemos que tomarlo muy en serio. Y es lo que queremos hacer ahora en el restaurante. Por eso hemos decidido nosotros esperar por lo menos hasta fin de mes antes de empezar con el delivery para no hacer las cosas a medias. Cierto, yo sé que gran parte de la responsabilidad va a caer sobre los dueños de los negocios. Sin embargo, es una opinión totalmente personal, no estoy en el Sí, rubro, pero creo que hay que buscar que el municipio se involucre en la solución, porque echa la ley, echa la trampa, ¿entiendes? O sea, totalmente. puede haber gente que cumpla con todos los estándares y parámetros de desinfección, salubridad y todo lo que se te ocurra, pero bajo esa misma norma también van a actuar todos los otros agentes económicos. Eso significa que ese puede tener un efecto rebote hacia ustedes, porque si el virus eh, se expande por el otro lado, eso tarde o temprano va a tener un efecto boomerang sobre el negocio. Entonces, creo que Claro. ahí se tiene que haber un trabajo coordinado. Evidentemente, las capacidades del municipio han estado pensadas bajo otras circunstancias. Creo que a grandes problemas, grandes soluciones, habrá que ver cómo solucionan o cómo encaran este problema para un sector que es súper importante. Eh, Solo en Cochabamba veía que bajo esta pandemia hay 5.000 personas que pueden ser perjudicadas por este tema, quedar desempleadas. Estoy hablando de Cochabamba, cito el ejemplo de Cochabamba, porque Cochabamba es como el corazón gastronómico de Bolivia y es Exacto. inevitable hablar de Cochabamba en temas eh, de gastronomía. Bueno, pero sin embargo es importante, ¿no? El 17% del PIB cochabambino lo genera la gastronomía, así de importante es. Y no es un efecto menor en ciudades como en Santa Cruz, en ciudades como La Paz. Sé que se han estado organizando y tratando de entablar puentes con el gobierno. No sé hacia dónde ha llegado. He visto algunas medidas puntuales, entre Sí, ellos el reclamo por los alquileres, por ejemplo, que eh, creo que es uno de los puntos fundamentales para cualquier emprendedor que esté dentro sí, de servicios de gastronomía o retail. Así como cualquiera. para impuestos será más para las empresas ligadas a industria, construcción, digamos, porque por el giro del negocio y por la naturaleza del negocio, siempre se tienden a arrastrar deudas grandes con el Estado, porque también vienen deudas del otro lado que imposibilitan el pago y eso termina siendo una, una bola de nieve. En el caso de los negocios gastronómicos, y es algo que hasta ahora no se ha tocado, ¿cuán importante consideras tú la medida de los alquileres, la solicitud de los alquileres en el peso de tu estructura de costos? Y volviéndonos, vuelvo a repetir, este es un negocio naciente, es un negocio con un gran profesional por delante, es una persona que ya tiene todo el background para empezar su propio negocio, pero sin embargo, es primer emprendimiento, tiene 3 meses y seguramente es el caso de mucha gente en este momento. ¿Cuánto le cargas a tu estructura de costos, ¿no? Lo de los alquileres. Ujú. Sí, ¿Qué tan importante es? O sea, es, realmente no es importante ese pedido, es fundamental. es fundamental. Es un porcentaje altísimo de los egresos. Se gasta muchísimo en alquileres y muchos restaurantes están en casas que son alquiladas. Yo creo que la solución tiene que ir de los dos lados, tiene que estar acompañada por reglamento, por leyes del gobierno central, pero tiene que haber un acuerdo entre los dueños de casa y los que pagan el alquiler. Hay que encontrar la forma porque, mira, Ricardo, si
si los restaurantes dejan de pagar su alquiler y tienen que salirse después, ¿quién va a volver en una economía diezmada? ¿Quién va a volver a alquilar esos lugares? O sea, los dueños de casa igual quedan mal, o sea, quedan mal parados de todos modos. Entonces, algo que no le conviene a nadie, no es simplemente que sí se pague y punto y que tengan que pagar, no, porque no van a poder. Muchos negocios no van a poder y se van a salir. Y como digo, el dueño de casa no va a ser tan fácil, o va a tener que bajar, o va a haber un bajón en los alquileres en todo Bolivia y no le va a convenir. Lo que le conviene a ambos es llegar a un acuerdo y ver cómo pueden hacerlo, pagar menos este tiempo y, no sé, en vez de pagarlo ahora, pagarlo a fin de año o el próximo año, subir un porcentaje a tu alquiler y pagarlo en 6 meses o en 12 meses. Entonces hay que llegar a un acuerdo donde funcione para todos. Porque simplemente un reglamento que diga no se pagan los alquileres tampoco funciona, porque significa que hay muchos de casa que quedan muy mal parados o que les va a ir muy mal o que no van a poder pagar, no sé, no sé, algo no van a poder pagar igual. O sea, es un círculo. Entonces hay que buscar que quede ahí, que no se agrande mucho más que eso. Para mí es eso. Definitivamente creo que el no pago de los alquileres no es una solución, pese que ya hay algunos ejemplos en otros países de que se han tomado medidas un tanto más radicales. Sin embargo, Claro. bueno, hay propuestas que hablan del 50% de descuento, entre ellos tu sector, ¿no? Tu sector llegó eh, hasta el gobierno en una carta dirigida a la viceministra de Culturas y Turismo, ¿no? Sí, Katy Kotler, solicitando, entre otras cosas, tocando lo de los alquileres, ¿no? Considero que no le puedes cargar todo el peso ni al emprendedor, porque estamos sí. hablando que gran parte de nuestro sector son pequeñas empresas, no estamos hablando siquiera de medianas, ¿no? No, pequeñas, sí. Estamos hablando de pequeñas empresas, que es donde más complicada va a estar la reactivación y el fortalecer tu flujo de forma inmediata. Entonces, considero que sí, puede funcionar lo del acuerdo de partes, sin embargo, también te puedes topar con un no, ¿no? O Claro. reprogramar los pagos, que Sí, podría ser una salida, pero pienso que no es la mejor. En eso hasta discrepo un poco contigo porque hay un proyecto de ley en legislativo ahorita, hay un proyecto en el legislativo eh, sí, que contempla diferir el pago de los alquileres, ya, ¿no? Es decir, si tenías $1,500, estoy hablando sí, de un negocio de tu sector, ¿no? Estás hablando zona sur, San Miguel, no sé qué, 1,500, 2,000, $3,000, porque dependiendo del lugar, más o menos ese es son los rangos de pago de alquileres, ¿ya? Los tienes que diferir a muy corto plazo, porque esto es diferir, es tal como lo que se ha hecho con el tema de banco. ¿Qué tan factible es en un momento, analizando tu situación, en la sí, que rápidamente tienes que recortar el 40% de tus empleados, que ya vienes arrastrando deudas? No sé cómo será la salud financiera en el caso específico tuyo, pero creo que la mayoría van a tener el tropezón de tener el, falta de capital de operaciones y capital de trabajo. Cargar el alquiler a los próximos 3, 4 o 5 meses realmente es, yo diría, hasta perjudicial este proyecto de ley, tiene que ser porque más tiempo. la alternativa es mejor irte con el dueño y decirle, mira, fue complicado y que sea un negocio, una negociación entre privados, ¿no? Porque el Sí, otro ya te establece una ley, ya te dice, señor, a este le tienes que pagar en los próximos 3 meses. Y claro. considero que ese proyecto finalmente va a terminar complicando a tu Ujú. sector, ¿no? El sector retail, no solamente gastronómico, servicios, retail. Este, ¿Qué opinas al respecto, Mauricio? Sí, claro, o sea, afecta a cualquier negocio que necesite un flujo constante y tenga alquiler, le va a afectar.
le va a afectar duro. Por eso digo, sí, o sea, para mí esa es la solución. Se tiene que hablar con los dueños de casa y hay que encontrar algún punto medio en que se pueda encontrar la mejor solución posible. Me gusta la idea de que sí se pueda bajar el alquiler por estos días, porque obviamente, o sea, también tienen que entender los dueños de casa que no se está haciendo nada de plata, o sea, los restaurantes no están vendiendo. Entonces, es medio difícil cobrar lo mismo. Yo espero que haya un grupo de gente que sí entienda, pero sí apoyo que tendría que ser para mí una mezcla de un porcentaje, bajar el porcentaje, no sé cuál sería el porcentaje ideal, dependiendo del caso, y luego ver cuándo se puede pagar, pero yo sí alargaría más ese tiempo, no solamente 3, 4 meses, sino un poco más y ver cómo pagarlo en cuotas, digamos. Esos 2 meses que te debo, no te los voy a pagar en 3 meses así el 100%, pero le voy a aumentar un A 2 años 20%. probablemente no lo tengas, ¿no? Exacto. El gran La problema realidad es es que que si cuando... no, no se va a poder. Sí, definitivamente. Por No eso, hay de dónde que todos los restaurantes van a hacer inyección de capital solo para salvar su alquiler. No creo. Es más complicado que eso. Entonces, sí, sí, tiene razón. Es vital y hay que hacer algo con los alquileres. Y creo que hemos visto que o sea, se están dando, eh, están poniendo leyes para ayudar a los empresarios, pero todavía falta el tema de alquiler que no se ha tocado y el que le están tratando todavía le falta detallitos, ¿no? bueno, querido Mauricio, eh, otra pregunta va respecto a, han hecho más solicitudes que solamente el tema del alquiler, ¿no? ¿Cuán Sí. escuchados se han sentido ustedes como sector? Eh, ¿cuánto, cuántas respuestas favoreciendo a tu rubro específicamente? Claro, ahora hay el tema del crédito para los pago a trabajadores, eso en definitiva toca positivamente a todos de la Sí, manera en que lo puedas manejar. Lo mismo lo de los créditos, sí, estos, creo que a tu sector sí serviría porque hasta ahora no está muy clara la reglamentación. sí, No se sabe de la tasa, se sabe del plazo, se sabe de cuánta plata hay disponible, pero no se sabe, por ejemplo, eh, cuánto es el monto que se puede financiar como máximo, ¿no? Eso ya puede, de hecho, sacar de juego a algunas empresas, sobre todo las que están de medianas para arriba, ¿no es cierto? ah, Porque una reposición de flujo que no supere los $50,000, digamos, es muy probable que poco y nada pueda hacer la reactivación para algunos sectores. sí. Mauricio, ¿cómo ves el tema de la tecnología ahora para reactivar tu negocio? ¿Cuánto había avanzado ya en ese proceso tu negocio, el negocio en general? Ya. ¿Y, y cuánto crees que se vaya a avanzar durante la pandemia y hasta la salida a la pandemia? Porque también todo eso tiene un proceso de desarrollo y Sí, demás, y acá estamos peleando en muchos casos con el factor tiempo, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que las medidas no solamente tienen que ser buenas, sino oportunas, y claro. eso tiene que que ocurrir también en tu sector, ¿no? Yo tocaba Sí, mucho el ejemplo respecto a los créditos que se están otorgando en varios países, sí, incluidos los nuestros, pero imagínate, no hay normativa, eso significa que el crédito es prácticamente inservible hasta este momento. En algunos países como en Ecuador se han ido adelantando créditos ya. o sistemas durante la cuarentena. Eso significa que cuando salen del encierro, salen ya con gran parte del terreno avanzado a la hora de enfrentar los problemas y los enfrentas con plata, ¿no es cierto? ¿Cuán preparados están? ¿Cómo va la carrera hacia la tecnología para ustedes reinventarse rápidamente? Ya. Sí, primero, la tecnología va a ser una de las herramientas principales para que salgamos de esto. O sea, sin duda es lo que más nos está ayudando y
dentro de todo, si nos ha tocado vivir esto, más bien que nos ha tocado ahora y no hace 10 años, por ejemplo, o hace 8 años, o con la tecnología que teníamos entonces, porque hubiera sido mucho más difícil. Necesitamos como restaurantes, primero, me parece que el lado de delivery ya está funcionando, más bien no hace mucho, pero ya ha empezado a funcionar en Bolivia. Falta que sea más fácil el pago, que se pueda pagar directamente por tarjeta. Todo el e-commerce tiene que acelerar. Y me imagino que si algo bueno va a salir de todo esto es que el Bolivia del e-commerce va a acelerar y va a funcionar mucho mejor. Espero que sea así porque es vital para nosotros. Pero viene después del otro lado, o sea, no solo cómo vendemos, sino cómo compramos. Algo que nos hemos planteado nosotros en el restaurante es cómo hacemos las compras ahora nosotros. Nosotros somos un restaurante que vamos al mercado, nos gusta ver nuestros productos, nos gusta ir, tener nuestras caseras, nos gusta ir, no sé, a la huerta donde conseguimos nuestros vegetales. Y ahora, ¿cómo hacemos con eso? Porque eso significa que es un riesgo para nosotros, es un riesgo ir, o sea, las acumulaciones de personas. Entonces, por ese lado necesitamos un sistema mucho más moderno de proveedores. En otros lados, en otros países, tú haces un pedido, dejas tu mensaje en el celular y te llega. Perdón, no te escucho. Mauricio, mientras tú explicas esto, necesito acomodar algo la conexión que Ya, ya, por favor, te espero, sí. necesito acomodar algo. Disculpen, 2 minutos y regreso. A ver. Cambiar de cable. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Perdón, disculpa Ahora la sí. comunidad, pero bueno, los problemas de la conectividad. Bueno, te escuchamos. Sí. Justo hablando de tecnología nos viene a fallar, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, me imagino hay mucha gente ahorita que están en lo mismo, hablando y utilizando estos medios. Sí, bueno, necesitamos tecnología de los dos lados, para vender y para comprar, también para pagar alquileres, para pagar los bancos. Necesitamos que se acelere todo. Y la verdad, por el lado de ventas, o sea, como restaurante, sí, por suerte ya se ha acelerado, o sea, con el delivery ya funcionan, pero con el lado de compras no hay un sistema no es que uno puede simplemente entrar a una página web y hacer pedidos de sus productos y tus productos te llegan y de buena calidad. Eso todavía no ha pasado aquí en Bolivia, pero esperemos que esto signifique que se va a acelerar. Ahí es otro hueco de mercado que se abre, que alguien puede decir, yo puedo abrir mi negocio, tengo mi auto, recibo los pedidos vía WhatsApp, vía Internet, mando a alguien a comprar, me educo para comprar bien los productos que sean de buena calidad y llevo a los restaurantes. De esos negocios hay pocos y eso es una buena oportunidad. Entonces, podrían empezar a hacerlo y podría funcionar mejor para nosotros. Entonces, ahí podríamos utilizar la tecnología y por otro lado, en ventas. Y ahora en todo lo que es impositivo, en todo lo que signifique gobierno central o gobierno municipal, ya hay plataformas, pero lo mismo, se necesita actualizarlas, tienen que ser más modernas, más eficientes. Y después nosotros, por ejemplo, tercer mes no teníamos página web todavía. O sea que ya hemos dicho, aceleramos y empezamos a abrir nuestra página web. Sabemos que mucho del negocio se va a mover todo a la nube, se va a mover a la red y vamos a necesitar tecnología. Entonces, Dicen que las empresas pensaron durante años, ahora los están o los tienen que implementar en días, en horas. Y bueno, ese es el caso de totalmente, ustedes. Respecto al delivery, exactamente. sí, Bueno, creo que el delivery puede ser una solución para gran parte del sector,
pero no para todo el sector, porque no te olvides que muchos negocios, primero, no están familiarizados con la tecnología, ¿no? Entonces, Sí, creo que su implementación no va a ser tan rápida. Y segundo, que normalmente un delivery te cobra entre el 10 a 20% del valor de tu producto, ¿no? sí, ¿Cuánto incide esto en un momento en que la economía va a estar golpeada? ¿Ya? Yo creo que gran parte eh, si bien hay una penetración importante de este tipo de negocios en el sector gastronómico, sobre todo, eso lo puedes hacer en negocios en el que tu margen es un poquito más holgado. Hay otros negocios y otros sectores y en otros estratos en que la lógica no es la misma, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo pensar en una solución integral? Es decir, porque a la hora de que pienses en el sector de la gastronomía, tienes que pensar desde un restaurante como el tuyo, que es amigable con la tecnología, que además normalmente tienes un público objetivo bastante claro y que tú puedes cargar ese 10 o 15 o 20% y transferirlo al cliente inclusive, pese a que la situación no va a ser de las mejores, porque también puede incidir en la toma de decisión de si estamos como para pedir, hacer pedidos o mejor comemos en casa, digamos, ¿no? Sí, Eso es un tema para analizar. Y el otro tema es qué hay con todo el universo que no está tan avanzado hacia la tecnología, no es tan amigable con la tecnología y que los márgenes son mucho menores mm, como para que no funcione lo del delivery. ya, Estoy hablando de Miraflores, Buenos Aires, Garita de Lima, porque al final el sector es importante, pero hay que ver todo el sector, ¿no? sí, Sé totalmente. que, ¿cómo ves tú eso? Porque yo vuelvo a decir, lo que vaya a pasar acá también Sí, puede afectar al otro lado, porque totalmente. otra vez se desata la paranoia, ¿no? Claro, sí. Yo creo es que lo que no va a haber por un tiempo es un restaurante normal donde en un espacio cerrado la gente se siente y coma. Eso es lo que nos tenemos que olvidar por un tiempo. Pero nos estamos olvidando que aparte del delivery también puede haber comida para llevar, que tú puedas ir a recogerla. Tú vas al restaurante que conoces de toda la vida o vas donde tu casera que te vende la salteña de toda la vida que siempre has comido, pero vas y no la comes ahí y la recoges y esperemos que si se hacen líneas que las filas estén separadas, la gente lo va a hacer. Yo creo que por naturaleza espero que todo el mundo, más por el miedo de contagiarse, empecemos a respetar las reglas y puede irse por ahí. Yo confío que la gente va a ser más responsable porque es una realidad que la vamos a vivir todos de muy cerca. Y entonces, si bien no hace falta ningún tipo de tecnología ni nada, la gente puede ir y puede ir a recoger su comida, ir a su casa a comerla. Yo me iría un poquito más ahí todavía y encontrar una solución mixta. Obviamente estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero no quiero olvidarme de todo ese pedazo de mancha que hay en el rubro gastronómico, que es muy probable que nunca se afiliarían a algo como, a menos que haya realmente algo disruptivo de parte de estas empresas, ¿no es cierto? Ahí pueden Claro, haber soluciones como desarrollo de municipales. O sí, sea, hay infinidad de temas que se pueden pensar ahora en plataformas tecnológicas o en soluciones de base tecnológicas que puedan venir de la mano de las autoridades como para resolver este tema, porque finalmente este es un tema temporal y sí, parte de las medidas que se pueden implementar también pueden ir ligados a la post-pandemia, ¿no? Para enfrentar la otra pandemia, que es la pandemia de la paranoia, que para mí es el más complicado de enfrentar para acelerar nuestra reactivación económica. Muchísimas sí, gracias, Mauricio. Ahora nos vamos a las preguntas del público. Hay varias acá.
Ricardo, ya, excelente. por la primera. Dice, Ujú. antes de la pandemia había una lucha con los envases desechables y la prohibición de los bombillas. ¿Cree que se volverá a dejar de lado el medio ambiente por pensar en la higiene y salud? Por un lado, es obvio que se va a necesitar más envases. Esa es la realidad. Por otro lado, creo que esto nos ha enseñado que si bien ya se estaban tomando medidas medioambientales en todos los rubros, no han sido suficientes y que vivimos aquí en este mundo y ahora más que nunca sabemos lo sensible que es nuestra realidad y va a haber más responsabilidad y hay soluciones, hay formas, hay otro tipo de embalaje, hay que empezar a utilizar bolsas que sean biodegradables, hay que empezar a reutilizar productos. Hay soluciones, es difícil y seguramente eso subirá el costo al principio, pero una vez que se empiecen a producir más en masa, bajará el costo de estos productos. Pero es verdad, no se puede mandar la comida en el plato y te lo devuelven y lo lavas. Esa realidad ya no va a existir un tiempo, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Va a haber más necesidad de envases? Seguro que sí, pero también va a haber más responsabilidad globalmente por la naturaleza. Yo espero que sí. Vamos con la segunda pregunta. Ya que el servicio de delivery para los restaurantes es una buena opción después de la cuarentena, ¿crees que tener un espacio físico de servicio es factible para este rubro? Los restaurantes que ya tienen el espacio físico para servicio, ¿qué pueden hacer? Ya lo tienen ahí, hay que ver cómo lo pueden utilizar. Pero como decías tú, Ricardo, es algo que es solamente por un tiempo, no es para siempre. Hay que tener paciencia y sí se va a necesitar el espacio físico eventualmente. Seguramente habrá nuevos negocios y ya existen negocios que que no son un restaurante, que simplemente funcionan 100% a delivery y son diferentes negocios. Obviamente esos están más favorecidos porque están aprovechando su metro cuadrado al máximo y lo ideal, si solamente vendes hacia afuera, si solamente es comida para llevar, no necesitas un salón. Pero los restaurantes que tienen salón tendrán que ver cómo utilizarlo y cómo aprovechar mejor su espacio. Seguramente la competencia ahora va a ser más recia, ¿no? Porque todo aquel que considere que tiene una buena mano y un pequeño espacio, con, considerando que ya el espacio físico no es competencia, o sea, el capital en infraestructura ya no es lo que te limita, sino, ah, yo tengo mejor mano que este, que el otro. Seguramente este tema va a ser bastante complicado y tienen que ser bastante creativos a todo nivel para enfrentar esto. Por otro lado, se nos viene otra pregunta. ¿Se tomó en cuenta los gastrocupones? ¿Se tomó en cuenta los gastrocupones y cuál es el éxito a futuro de esta opción de compra? Voy a hacer un entre paréntesis ahí, eh, añadiendo una pregunta antes, porque esto ya han hecho, ya, de hecho ya está en marcha, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha Sí, funcionado? sí, sí. Y vamos respondiendo todo lo que te dice, te preguntan ahora. Nosotros, como restaurante, hemos tomado la decisión de que no íbamos a utilizar los gastrocupones porque en nuestro caso sentimos que estamos prestándonos plata del futuro y que al final igual vamos a tener que buscar una solución adelante. Pero como te digo, cada restaurante es un mundo y todos tienen diferentes modelos de negocios y funciona diferente. Y más bien hay que apoyar esos restaurantes que están vendiendo y me parece una iniciativa excelente. Ahorita cualquier idea, cualquier iniciativa es buena, hay que tomarla con cuidado, cada uno decide cómo hacerlo. Y eso, nosotros no lo estamos haciendo, no lo vamos a hacer, pero sí llamo a todos a que apoyen a los restaurantes que están haciendo cualquier tipo de cupones, sean, no sé, gastrocupones, la cuponería, hay otras empresas que están apoyando. Y eso sí, invito a todos a que apoyen a su restaurante favorito, porque si lo están haciendo es porque lo necesita. Y así estará abierto cuando vuelva toda la normalidad y puedan comer ahí nuevamente. Definitivamente. Espero que así sea y que todos pongamos el hombro a esta difícil situación. Una pregunta más. Sí. ¿Es más conveniente trabajar con otras empresas con servicio de delivery o sumar este servicio como parte del restaurante? Ya, eso es algo que todos nos vamos a tener que preguntar una vez que arranquemos.
al principio vamos a tener que todos funcionar con las empresas que están ahora, las que hay, y luego analizar cómo se puede trabajar con nuestro propio delivery. Yo creo que en todo caso, más bien tenemos que trabajar más como comunidad y entre restaurantes apoyarnos. Ya hay iniciativas para ese lado de tener un delivery de porcentaje más bajo y que en vez de que sea una empresa, una tercera empresa, que sea más bien algo que hagamos todos juntos como comunidad y sea un servicio que creemos entre nosotros como una cadena y vamos a hacer que funcione. También aprovecho de los porcentajes de cuánto cobra cada delivery. Yo creo que va a cambiar por el simple motivo que es un mercado al que más empresas van a querer entrar y la competencia por naturaleza va a hacer que bajen. Va a tener que ser así, lo veo sí a futuro. Y esas son las opciones, que habrán otras empresas que cada uno a su delivery, si tiene su camioncito y le dan el permiso y puede hacerlo, está bien, pero es difícil, es una logística complicada. Y la idea que más me gusta a mí es apoyarnos como comunidad de los restaurantes y crear esa empresa que sirva para esta comunidad. Y siguen las preguntas, Mauricio. Veo. René Guerra Guari pregunta, ¿qué acercamiento de solución se tiene para el 100% del equipo de cada negocio? No pensando solamente en cocineros o dueños de negocio, tomando en cuenta desde el área administrativa hasta el personal de limpieza. Otra vez voy a hacer un entre paréntesis ahí. Pienso que Sí. el tema salarial es es otra de las cosas que golpea fuertemente al sector. Sí. Pienso que en orden de importancia van a ser, sabemos que hay una crisis de flujo, entonces van a necesitar plata, o sea, préstamos de banco rápidos. Número dos, el tema de los alquileres. Sí. Perdón, el tema de los sueldos y salarios. Y número tres, el tema de los alquileres. Creo que esos tres, no sé si coincides conmigo, esa es mi visión, creo que son los puntos más sensibles. Y como parte de las solicitudes que hizo esta asociación, Cámara y todo, que sé que aglutina más de 1,000 empresas en el sector, hablaban precisamente de estandarizar el sueldo de todas estas personas a un sueldo mínimo para así poder preservar las fuentes de empleo, ¿no? Bajo nuestra charla, dando 2 pasos hacia atrás, habíamos visto que es súper complicado mantener eso, o sea, que definitivamente el 40% de esta gente es muy probable que se quede en la calle, y es más o menos lo que este señor está diciendo. Te vuelvo a leer la pregunta con lo que acabo de decir. ¿Qué acercamiento de solución se tiene para el 100% del equipo de cada negocio? No pensando solamente en cocineros o dueños de negocios, tomando en cuenta desde el área administrativa hasta el personal de limpieza. Ya. Bueno, primero lo que habíamos dicho antes, va a ser difícil que los negocios puedan mantener esto, hablando en general, yo veo bien difícil que puedan mantener el 100% de su planilla. Seguramente si el negocio cambia, si se vuelve distinto, si ya no es un restaurante físico donde necesita que la gente lleve los platos, ya no va a necesitar de toda esa gente. Y dependiendo de sus ventas, cuánta planilla puede manejar. Me parece la solución sugerida de de nivelar el sueldo a todos durante este tiempo para que puedan pagarse y para que también cuando vuelva toda la normalidad se pueda mantener estas personas, me parece una de las posibles soluciones. Yo sé que en otros países, por ejemplo, el gobierno está asumiendo esos costos, pero es muy difícil. Sí, en Dinamarca lo están haciendo, por ejemplo, asumen el costo y están pagándoles a los empleados para que cuando todo vuelva sigan ahí. Obviamente baja un poco, esa es una opción. Me gustaría que sea así, sería lo ideal, pero yo sé lo difícil que es. Sé que eso va a ser muy difícil. Entonces, esta idea de bajar más lo del préstamo por empleado, me parece que por ahí podría ir la solución, pero como te digo, es muy complicado mantener el 100% en general. Habrá restaurantes que puedan hacerlo, espero que sea así, pero en general va a estar muy difícil. Entendiendo que
es difícil mantener el 100% de los empleados, pero creo que más que por un Sí, tema de viabilidad, es por un tema de, o sea, es bastante lógico lo que se de propone en estructura, realidad, ¿no? Eso de poner un sueldo mínimo, sinceramente no es descabellado. Eh, ¿no? lo complicado es la viabilidad por las leyes ahora, por lo que te dicta la Ley General de Trabajo y todo lo demás. Eh, eso creo que es lo complicado. Hay muchas solicitudes, entre ellas las de la AB, a la cual también represento, que diferente a lo de los gastrónomos, nosotros planteamos Sí, dos escalas salariales. Una que es básica para toda la gente eh, que está con salarios menores a los 8,000 bolivianos y otra que es superior a los 8,000 bolivianos, se plantea el doble del salario mínimo. Creo que estamos en épocas complicadas y a grandes problemas, grandes soluciones. Y este es el momento en que hay que tocar la Ley General de Trabajo, hay que ver la parte impositiva. Este es el momento de refundar el país, si se puede llamarlo de de alguna acuerdo. manera. Una gran parte de las cosas propuestas no son descabelladas, apelan básicamente a la solidaridad. Y si hay una pregunta como esta, es porque este señor está preocupado por su fuente de empleo. Eh, entonces creo que la mejor manera de preservar ese fuente de empleo es no cargárselo a alguien como Mauricio, sino dar una solución a Mauricio, decir, mira, ¿sabes qué? Ok, si este señor cobraba tanto o tenía este sueldo en la parte administrativa, operativa y demás, hagamos un esfuerzo todos, preservemos las fuentes de empleo 2, 3, 4 meses allá y creo que podríamos salir todos juntos hacia adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que dices es, o sea, lo que está pasando ahora no lo hemos vivido nosotros, nadie que esté vivo ahora lo ha vivido. Entonces, algo totalmente diferente, nuevo, está cambiando la realidad, la está poniendo de cabezas, es algo que no sabíamos que iba a pasar. Entonces, como dices, hay que tomar medidas también a ese nivel. Entonces, hay que repensar todo y no tener miedo a cambiar los pilares fundamentales de todo, porque esto nos está sacudiendo el piso, pero a todos de una manera que nunca nos habíamos imaginado y tenemos una incertidumbre del futuro gigante. Entonces, sí, es hora de tomar medidas audaces y reformularnos todo. Hay que repensarnos todo. Completamente de acuerdo contigo, Mauricio. Mauricio, muchísimas gracias por responder a nuestro llamado. Ha sido una charla súper ilustrativa. Es bueno conocer eh, los pormenores del rubro gastronómico. Uno siempre tiene una visión general eh, de algo, pero sinceramente creo que he aprendido mucho contigo y sobre todo porque he podido ver la realidad bajo la visión de un joven empresario, de un emprendedor con talento que inicia su carrera hacia el mundo empresarial y cómo ve esto, el panorama, soluciones y demás. Muchas gracias, Mauricio, y hasta nuestro próximo encuentro. Ricardo, a ti las gracias. Ha sido una charla súper interesante. Yo también he aprendido un montón. Y bueno, esto ayuda. Hay que hablarnos, hay que contarnos sobre nuestros problemas y de aquí salen ideas, ¿no? De ahí salen ideas y soluciones. Y es durísimo para todos esto, pero no hay que ser, no digo que hay que ser así inocente y positivo, que todo va a estar bien, pero hay que ser realista y positivo. Hay que saber leer la realidad, lo que va a venir. No es fácil, pero hay que estar listo y necesitamos gente, que la gente esté preparada y estemos listos todos para reactivar la economía cuando nos toque. Ese efecto en B, de que mucho se habla de rebote de la economía, yo creo que es más un factor psicológico de la gente, depende de cuántas ganas quieran mejorar o volver o incluso estar mejor que antes de la pandemia. Eso no es una locura, eso puede pasarle a mucha gente, encontrar huecos de mercado, encontrar otras soluciones. Entonces, hay que estar positivos, sin ser inocentes, obviamente, pero hay que estar positivos y tener mucho cuidado.
Así es, todo esto depende mucho de nosotros. El ser Sí, sí, humano, sí. así como asusta, vuelve al baile en 2 segundos. Y para eso Exacto. es importante el correcto manejo de la psicología de las masas. Para eso el compromiso de las empresas y de los profesionales en publicidad será vital. Muchísimas gracias por todo, Así es. Mauricio, y Sí. hasta luego. Gracias, Gracias. comunidad. Chao.